La historia es un relato corto que sigue la vida de Pajom, un campesino ruso ambicioso. Comienza con una conversación entre dos hermanas. La mayor, casada con un comerciante de la ciudad, presume de los lujos que ahí han conseguido, mientras que la menor, esposa de Pajom, defiende la sencillez de la vida rural, argumentando que los ricos tienen por sus muchas necesidades y caprichos más que perder. Pajom, al escuchar esto, reflexiona en voz alta. Si tuviera suficiente tierra, ni siquiera le temería al diablo. Entonces, el diablo, que lo oye, decide tentarlo para probarlo. Inicialmente, Pajom es un campesino pobre que trabaja en tierras arrendadas. Sufre multas constantes por daños en las propiedades de una terrateniente local, lo que lo frustra. Cuando la terrateniente vende sus tierras, Pajom compra 40 acres con préstamos y trabajo arduo, convirtiéndose en propietario. Aunque al principio se siente satisfecho, tras una buena cosecha, pronto surge el descontento. Sus vecinos invaden sus tierras con ganado y él comienza a multarlos, lo que genera conflictos. Su deseo crece y anhela más tierra, supuestamente para evitar confrontaciones. Un campesino viajero le habla de tierras fértiles y baratas más allá del río Volga, en una comuna donde los campesinos pueden adquirir grandes extensiones. Pajom vende sus posesiones y se muda con su familia, obteniendo 3 veces más tierra que antes. Prospera, pero su insatisfacción persiste. Un comerciante le cuenta sobre los bashkires, un pueblo nómada en las montañas urales que vende tierra a precios irrisorios. Pajom, viendo la oportunidad, viaja allí, llevando regalos como té, vino y ropa para ganarse su favor. Los bashkires, un grupo pacífico y desinteresado en el cultivo intensivo, prefieren socializar y beber kumis, una bebida fermentada de leche de yegua. Le ofrecen un trato inusual. Por 1000 rublos puede reclamar tanta tierra como pueda recorrer a pie en un día, desde el amanecer hasta el atardecer, marcando el perímetro con una pala. Debe regresar, eso sí, al punto de partida antes de que se ponga el sol o perderá todo. Esa noche, Pajom tiene un sueño. Ve al campesino viajero, al comerciante y al jefe bashkir transformándose en el diablo, riendo sobre su cuerpo muerto. Ignorando la advertencia, ansioso, Pajom comienza al amanecer caminando kilómetros bajo el sol abrasador, tentado por la fertilidad de la tierra. Marca un perímetro amplio y con avidez continúa avanzando emocionado, pero subestima la distancia de regreso. Agotado, corre desesperadamente mientras el sol se pone, sufriendo calambres y hemorragias. Llega al punto inicial justo a tiempo, pero colapsa y muere de agotamiento. Su sirviente lo entierra en una tumba de 6 pies de largo por 3 de ancho. El narrador concluye irónicamente: 6 pies desde la cabeza hasta los talones era todo lo que necesitaba. El diablo ha triunfado, reclamando su alma a través de la codicia. El cuento
resalta por su estructura parabólica similar a una fábula, con un mensaje claro sobre las consecuencias de la avaricia. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Se escribió en 1886, un periodo de grandes cambios en el Imperio ruso. Históricamente, se enmarca 25 años después de la emancipación de los siervos en 1861, decretada por el emperador Alejandro II. Esta reforma liberó a más de 23 millones de siervos, pero con consecuencias conflictivas. Los campesinos recibieron tierras insuficientes y de baja calidad, y debían pagar costos de redención muy elevados al Estado, lo que los mantenía en la miseria. Los terratenientes, obligados a vender tierras, recibieron bonos devaluados, generando inestabilidad económica, revueltas campesinas y una brecha social entre kulaks, campesinos prósperos que contrataban mano de obra, y los más necesitados. El relato refleja estas tensiones, mostrando la competencia por recursos limitados, la corrupción y los enfrentamientos por la tierra, como las invasiones de ganado y multas que sufre Pajón. Tolstói estaba en su madurez tardía. Nacido en una familia aristocrática, huérfano temprano, estudió Derecho, pero abandonó la universidad. Sirvió en el ejército durante la Guerra de Crimea, donde ascendió a teniente. Tras viajar por Europa, se casó en 1862 con Sofía Andreyevna Berch, con quien tuvo 13 hijos. Escribió obras monumentales como Guerra y Paz y Ana Karenina, pero en los 1870 experimentó una conversión al cristianismo radical, adoptando el anarquismo, el pacifismo y el rechazo al materialismo. Renunció a lujos, vivió como campesino en su finca Yasnaya Polyana, trabajó manualmente y abogó por la igualdad social. Esta transformación tensó su matrimonio y lo llevó a fundar con B.G. Cherkov la editorial El Intermediario en 1885, destinada a educar a los campesinos con relatos simples e instructivos. Escribió el cuento en este contexto como parte de una serie destinada a un público de escasos recursos, alejándose de sus novelas épicas promovidas entre la élite más culta. Pertenece al realismo ruso del siglo XIX, influenciado por autores como Dostoyevsky y Turgenev, que retrataban la vida cotidiana con verosimilitud. Usa la forma skaz, un estilo narrativo que imita el cuento oral campesino con lenguaje sencillo y tono conversacional. Tolstói motivó la publicación por su deseo de educar a los que no tenían la posibilidad. Fundó El Intermediario para compartir valores como la simplicidad, la no violencia y la igualdad. Influenciado por algunas ideas del economista Henry George, quien proponía que el valor de la tierra
debería ser propiedad pública y que este valor debía ser grabado para financiar los gastos del gobierno y los servicios de la ciudadanía, y también influenciado por ideas de Rousseau, quien criticó la desigualdad por la propiedad privada. El relato denuncia la avaricia como causa de decadencia moral. Temas como la futilidad de las posesiones materiales, la imbatible superioridad espiritual de la humildad y el sinfín de tentaciones diabólicas a que el hombre se somete, reflejan su cosmovisión crística. Quería mostrar que la verdadera riqueza está en la austeridad y la fe, no en la acumulación, lo cual ejemplificó con su propia y completa renuncia a la aristocracia de su tiempo. Orígenes. El relato es una adaptación de un cuento popular ruso similar a una historia narrada por Heródoto en la antigüedad y refleja patrones del folclore con intervenciones del diablo y lecciones. Tolstói lo consideraba como uno de sus más sobresalientes trabajos y el escritor irlandés James Joyce lo elogió diciendo: es el mejor cuento escrito jamás. Influencias culturales. Los bashkires, un pueblo turco real de los Urales, se representa con precisión. Nómadas, desinteresados en la agricultura intensiva, prefiriendo la armonía social y el kumis. Esto contrasta con la ambición de Pajón. Profecía. El sueño del protagonista anticipa su muerte, añadiendo un elemento sobrenatural, típico de la prosa de Tolstói para explorar el subconsciente y el destino. Vida personal. Su esposa Sofía transcribió muchas de sus obras, como Guerra y Paz, varias veces, a pesar de las tensiones por sus ideas radicales. Tolstói influyó en Mahatma Gandhi, quien lo consideró mentor en la no violencia. Intercambiaron cartas sobre resistencia pacífica. Impacto global. Inspiró comunidades tolstoyanas, utópicas en todo el mundo. El relato critica la jerarquía social rusa del siglo XIX, donde los marginados eran explotados y los pudientes mantenían su riqueza a costa del sufrimiento de las clases menos favorecidas. Además de las grandes novelas, los cuentos también nos dicen tanto. La novela es algo macro, el cuento es algo micro, no obstante su cosmovisión en ambas obras es expansiva. En Conocimientos Libres, que es tu espacio, te compartimos esas novelas trascendentes y esos cuentos inmejorables que nos han dado las grandes plumas de la historia. Gracias por llegar a esta parte del videoclip. Gracias por compartirlo si algo resonó contigo. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.